vamos a conversar con el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Henry? ¿Qué tal, Vladimir? ¿Cómo va la cosa? Bueno, muy bien. Bueno, varios temas que abordar contigo. En primer lugar, tu balance de este simulacro electoral que se realizó el pasado fin de semana. ¿Ustedes participaron en el estado Lara en este simulacro? Sí, nosotros participamos, incluso nosotros desde Avanzada habíamos planteado la necesidad de participar en el simulacro. En Lara, más que una expectativa, fue una realidad muy fructífera y además mostramos la fortaleza que tienen las organizaciones políticas de la Mesa de la Unidad Democrática, y eso se expresó en un conocimiento de mayor profundidad del elector frente a un proceso que sin duda alguna es un proceso particular frente a las otras elecciones presidenciales, de gobernadores, etcétera. Creo que como todos los procesos, cosa que debe también corregir el Consejo Nacional Electoral, los partidos del gobierno se expresan con el ventajismo de siempre, a lo que hay que ponerle coto, razón por la cual nosotros desde Avanzada también creemos en la necesidad de un acuerdo político previo al evento electoral, pero un acuerdo donde ambas partes puedan sentarse frente a un árbitro neutral para producir condiciones mínimas de transparencia, de objetividad y además de pulcritud para así fortalecer la democracia después del proceso electoral. Ahora, en el caso del estado Lara, Avanzada Progresista, que es gobierno allá, no se comporta como lo que critica. Pero fíjate que no, nosotros simplemente obramos en función de unas estrategias y unas acciones que se concertan en la mesa de la Unidad Democrática. Avanzada Progresista es una organización más dentro de la mesa, que en el caso de Lara somos más de 18 organizaciones políticas que tenemos nuestras visiones, tenemos nuestras particularidades, incluso nuestras diferencias, pero tenemos un propósito. El propósito nuestro siempre será Venezuela. Y en ese sentido, cuando te hablo del ventajismo, hablo de autobuses Yutón, rojos, marcados, haciendo movilizaciones, esos son bienes del Estado. Esa es materia del acuerdo político al que nosotros nos referimos en una reunión en igualdad de condiciones con el Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿todavía hay posibilidades de suscribir un acuerdo político de esa naturaleza? Siempre, ¿tú crees? siempre las hay, siempre. ¿De aquí a las elecciones? Siempre, antes de las elecciones. Son temas variados los que se pueden poner en la mesa, los que pueda colocar el partido de gobierno y sus aliados y los que pueda colocar la mesa de la Unidad Democrática. Nosotros hemos venido insistiendo en la observación internacional. El Ejecutivo Nacional, el partido de gobierno y el propio Consejo Nacional Electoral hablan del acompañamiento. Nosotros creemos en la observación internacional. Ahora, ¿ustedes no confían en UNASUR como ente que pueda guiar ese proceso de acompañamiento o de observación incluso? Pero además de UNASUR, ¿por qué no puede estar la OEA? ¿Por qué no puede una comisión también, una observación internacional de la Comunidad Europea? ¿Por qué no? Y esa es materia de la conversación. Y yo te preguntaría, en el caso de la Comunidad Europea, ¿por qué la Comunidad Europea? ¿Y por qué no la Comunidad Europea y por qué sí UNASUR? Claro, porque UNASUR es regional, digamos. Y la Comunidad Europea también es un observador válido, legítimo frente a un proceso electoral complejo, determinante para la democracia del país y con una influencia más allá de la región que nosotros hoy representamos. Entonces aquí no se trata de excluir a nadie, queremos de verdad abrir las puertas al mundo para que haya la mejor de las concepciones sobre el proceso democrático venezolano. Ahora, ¿ustedes tienen temor, Henry, de que voto que sea emitido pueda ser transformado en otro voto? Un voto que vote, una persona que vote por A, ese voto pueda salir B o C. Yo creo que más allá de eso, en cuanto a la observación internacional, también es importante, por ejemplo, el ventajismo que se expresa de manera desmedida en la habilitación de recursos del Estado, en la habilitación de los medios de comunicación del Estado, bueno, en la auditoría necesaria de los cuadernos de votación y otros elementos que son parte de ese diálogo, de esa conversación previa al evento electoral. ¿Alguien pudiera estar en desacuerdo con eso? ¿Quién gana si el proceso electoral venezolano es verdaderamente transparente y si le damos una demostración al mundo de democracia? ¿Qué ocurriría en Venezuela si de verdad son satisfechas las expectativas de la mayoría de la población? ¿Quién ganaría? Gana la democracia, gana el país y ganamos todos. O, por el contrario, entonces entraríamos en una fase de ingobernabilidad sobre elementos de violencia, de anarquía, que son utilizadas por grupos extremistas. ¿Tú ves ese peligro de cara al 6 de diciembre, Henry? Lo veo y estoy seguro que lo valora el gobierno y nadie lo quiere. Nadie lo quiere, nadie quiere transitar caminos de violencia. ¿Dónde está el peligro de violencia? ¿En el gobierno o en la oposición? En los sectores extremistas de lado y lado. Aquí nosotros hemos sostenido que esas tesis de la anarquía, que creen que la violencia es una
un arma política válida en democracia, están equivocados los dos. Nosotros creemos en la necesidad de conciliar el país. Transitar los caminos de una paz constructiva pasa por el entendimiento y el diálogo necesario. Y el diálogo no puede ser solo en materia política. Es el diálogo productivo para poder abordar los problemas de los desequilibrios y las distorsiones en materia económica, cosa que hoy cobra más vigencia que nunca. Ayer fue una comisión de diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, la Fiscalía General de la República, para solicitar una investigación con respecto a un audio que fue difundido en el programa Con el Mazo Dando de Diosdado Cabello, de una conversación entre Lorenzo Mendoza y Ricardo Hausmann, en el cual, bueno, se hacían algunos señalamientos con respecto a la necesidad de solicitar que el Fondo Monetario Internacional pueda darle a Venezuela un préstamo por alrededor de 50.000 millones de dólares para salir pues de las situaciones difíciles que tenemos en materia económica. El gobierno está solicitando que se investigue, o mejor dicho, el partido de gobierno, si hay o no delito en algunas expresiones que fueron utilizadas en esa conversación. Me gustaría tu opinión. Nadie puede dudar que la situación de crisis estructural, en cadena e integral que vive la República requiere de un mínimo de conciencia, de reflexión y rectificación, especialmente del gobierno. La puesta en marcha de un programa de recuperación de la economía. Nadie puede hoy decir que está planteándose en Venezuela caer en los brazos del Fondo Monetario Internacional. Ningún particular puede comprometer la responsabilidad de la República. Nadie. Ahora, lo que sí está claro es que Venezuela, o en Venezuela desde el gobierno, debe plantearse una apertura económica que de alguna manera incentive la producción nacional. Y esa apertura no la vamos a lograr persiguiendo, descalificando, acusando y viendo fantasmas por todos lados. La apertura económica es un diálogo productivo, abierto, sincero, democrático, respetuoso con los factores de la producción, de los servicios y del comercio para poder de verdad levantar a Venezuela de la estruendosa crisis económica que termina por írsele de las manos al gobierno. Tú hablas de diálogo, vienes repitiendo el llamado diálogo hace tiempo. Bueno, no eres el único que ha hablado de eso. Muchos venezolanos hemos planteado la necesidad del diálogo, pero resulta que ese diálogo no se concreta. Ese diálogo está suspendido en el tiempo y en el aire, digamos, ¿no? Y entonces uno no entiende, Vladimir, ¿cómo es que el gobierno le pide diálogo a Guyana? ¿Cómo el gobierno le pide diálogo a Colombia? Y terminó sentado con Guyana y con Colombia. Y fue a la ONU a pedir la intermediación de la ONU frente a las diferencias que están planteadas con el país vecino Guyana. ¿Cómo es que posteriormente, producto de las acciones en la frontera, se genera una distensión con el gobierno de Colombia y terminan sentados? ¿Cómo es que Cuba y los Estados Unidos, bueno, han logrado superar sus diferencias o se han elevado sobre sus diferencias políticas después de más de 50 años de bloqueo económico? La FARC, Colombia, ¿cómo es que Rusia hoy se sienta con los Estados Unidos? ¿Cómo se sienta hoy, digamos, otros países en el mundo para poder resolver sus dificultades? ¿Y cómo es que los venezolanos no podemos nosotros sentarnos a dialogar cuando estamos a las puertas de un abismo económico? Claro. El debate que el gobierno ha querido plantear sobre el tema del Fondo Monetario es también parte, quizás va a ser parte de la campaña electoral. Si Venezuela debe recurrir o no al Fondo Monetario es un asunto que mucha gente se pregunta, pero el gobierno dice pues que, incluso lo decía Diosdado Cabello, que eso sería a costa de la muerte de muchas personas, tratar de aplicar en Venezuela un programa de ajuste como ese, ¿no? Como el del Fondo Monetario Internacional. Y pero Venezuela es socio del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y tiene sus representantes allí. Allí los tiene. Y recientemente en los eventos de Perú participaron. Participó el exministro José Rojas. Es por decir, el gobernador de Venezuela ante... ¿Que fue gobernador? ¿Sí? No, fue ministro de Finanzas. ¿Y cómo no? Y fue bueno, ante el Banco Mundial. Y tiene también su representante ante el Fondo Monetario Internacional. Ahora, eso no quiere decir que Venezuela tenga que caer en los brazos del Fondo Monetario Internacional. Absolutamente de acuerdo. En las condiciones del país no se trata de la receta del Fondo Monetario Internacional, no debe ser la solución para el país, en mi criterio, en mi criterio. Pero eso tampoco puede, de alguna manera, condenar a un venezolano que a título personal pueda perfectamente en democracia, Vladimir, frente a la crisis estructural que vive el país, plantear soluciones. Y lo que diga ese particular para nada compromete la responsabilidad de la República, de tal manera que cómo se puede investigar algo que no constituye delito. Más allá de eso, Venezuela lejos, o el Estado lejos de perseguir, el Estado tiene que aperturar.
aquí no vamos a salir de los problemas que plantea o que están planteados fundamentalmente desde lo económico y lo social. No vamos a salir de esas circunstancias graves que atraviesa el país peleados o divididos. Imposible. La situación de la calle es difícil. Vaya usted a ver, Vladimir, un ingeniero que gane 15.000 bolívares y que deba recibir, por muy buena que sea, su contrato colectivo en una alcaldía, una gobernación, reciba 60.000 bolívares de utilidades. Eso le alcanza para la cuota inicial de un caucho o para comprar una batería. Muchos funcionarios policiales que hoy ganan salario mínimo porque no se les ha homologado el salario a los funcionarios policiales ni a la protección civil. Cuando hablo de los funcionarios policiales me refiero a los policías estadales, a los policías municipales, a protección civil y los bomberos. Muchos de esos funcionarios policiales no tienen cómo mandar sus hijos al colegio porque no les alcanzan 7.000 bolívares para comprar un par de zapatos para el niño. Muchas madres hoy, Vladimir, tú sabías que en los centros de salud hay serios problemas con esto que llaman los reactivos, que una madre en estado de gravidez, Vladimir, que esté en condición de preparación para el parto, tiene que hacerse exámenes permanentemente. No hay reactivos en Venezuela. No hay medicamentos. Los centros de prestación de salud están en condiciones deplorables. Las grandes colas producto de la escasez con la caída del aparato productivo, el alto costo de la vida, bueno, los transportistas que no consiguen caucho, no consiguen batería, una cabilla que cuesta 2,5 millones de bolívares, una cabilla. ¿Quiénes son los más afectados con esto? No son los pobres. ¿Estamos o no estamos a las puertas de un proceso hiperinflacionario que nos tiene también a las puertas de un abismo? ¿Es necesario o no es necesario aperturar, tener una postura más responsable frente al país, más sensata, más racional, obrar con sentido común? ¿Ha faltado sentido común en el gobierno? Sin duda alguna. Y yo esto lo digo con todo respeto. Y es allí nuestras diferencias con el gobierno. Yo creo que hoy más que nunca, aquello que repetíamos en este programa, el diálogo económico para la productividad y el diálogo político para la gobernabilidad, hoy más que nunca es una necesidad imperativa. ¿Cuántos sectores los reclaman? El mismo diálogo que el gobierno ha pedido a la ONU y le pide a Colombia y le pide a Guyana. Ese mismo diálogo es el que pedimos los venezolanos, un trato igualitario como hermanos que somos. ¿Por qué no? Si lo pide el Papa a cada momento. Incluso aquí yo tengo algunas referencias, ¿no?, de este libro que nosotros, gracias a Dios, conseguimos en la visita que hiciéramos a Roma. Dice aquí, el Papa Francisco ha tenido como temas fundamentales en su discurso el diálogo. Dice, dialogar entraña una acogida cordial, ese debe ser el diálogo, y no una condena previa. Para dialogar hay que saber bajar las defensas, abrir las puertas de la casa y ofrecer calidez humana. ¿Qué ocurre cuando no hay el diálogo? Y más atrás dice el Papa Francisco, aprender a dialogar es aprender a entenderse con la gente. Salir de las cuatro paredes, le habla a los curas y a los obispos, ir a los barrios a encontrarse con la gente. Y eso es lo que tenemos que hacer los políticos, dar la cara frente a las circunstancias de adversidad, de frustración, de desesperanza de la gente. Más adelante, dice el Papa Francisco, son muchas las barreras en lo cotidiano que impiden el diálogo, la desinformación, el chisme. Vaya usted a ver lo que ocurre con las redes sociales. ¿Cuánto chisme? De sectores extremistas, que son minorías, pero que inciden en otros y viven a través de eso. El chisme, dice aquí, el perjuicio, la difamación, la calumnia y los extremismos, los radicalismos. ¿Cuánto daño se le ha hecho a Venezuela? Ahora, esta debe ser la actitud frente a un país en crisis. La actitud debe ser la concordia, el encuentro, la concertación, el entendimiento. Por cierto, Henry, te pregunto a propósito de lo que tú decías allí, ¿el comportamiento de los políticos del gobierno es distinto al de la MUD? ¿Son sustancialmente distintos los políticos, la dirigencia política opositora a los dirigentes, con respecto a los dirigentes del gobierno, con respecto a lo que le ofrecen al país, con respecto a lo que el país piensa de ellos? Yo creo que, fíjate, en la MUD, primero, en la MUD persiste un liderazgo colectivo. En la MUD no hay un líder único. En la MUD no hay un pensamiento único. Es la diversidad y la pluralidad de lo que se impone en la MUD, el debate, la diferencia, para construir un proceso democrático al interno. En la MUD no hay un plan único, hay una visión de país y hay un propósito con Venezuela. Ese propósito pasa primero por abrir una brecha
Pero, por ejemplo, mañana la MUD es gobierno. Tú vas a decir, no hay que entregarse los brazos del Fondo Monetario. Habrá gente en la MUD que diga que sí, que hay que negociar. Ese es el debate, esa es la diferencia. Ahora, yo creo que en un futuro, en el nombre de Dios, aquí hay una dirección distinta en el país. Yo creo que esa dirección, sea quien tenga las riendas de ese país futuro, tiene que obrar por el encuentro, tiene que obrar por la reconciliación y desterrar la confrontación política, el revanchismo, porque Vladimir, como decía Américo Martín, si los perseguidos de hoy se van a convertir en los perseguidores de mañana, entonces nos desdibujaríamos en el tiempo. Bueno, Falcón, ¿qué te dicen los números que manejas tú con respecto a las elecciones parlamentarias? Mira, los números, Vladimir... ¿Tú consideras que tienen la oposición el triunfo en el bolsillo de cara Los números reflejan el gran descontento que hay en la calle. La gente está cansada de la retórica política, de las excusas, que si el golpe de Estado, que si la guerra económica, que si Estados Unidos. La gente está cansada de eso. La gente no quiere seguir viviendo en la incertidumbre de un futuro incierto en este país. Y esa es la verdad. Y eso lo recogen todos los estudios de opinión, todos sin ninguna excepción. ¿Qué dicen los estudios de opinión? Incluso de las encuestadoras que pudiera la gente asociarlas al propio gobierno. Recogen una percepción positiva que demuestra una ventaja importante de los factores democráticos unidos en la mesa de la unidad con sus candidatos frente al escenario electoral del próximo mes de diciembre. Ahora, yo he venido sosteniendo en las visitas que hemos hecho a los estados, nosotros tenemos que derrotar a lo interno, la confrontación política, pero también el sectarismo. Saber administrarnos con humildad, ir a la búsqueda de nuestros hermanos que hasta ayer pensaban en función de una visión compartida con el gobierno, pero que hoy sienten que la crisis también los agobia y les genera frustraciones. Ese sectarismo al que me refiero tiene que ver con Vladimir en la construcción de un mensaje que sume, que articule, que convoque, que de alguna manera nos una como hermanos venezolanos, más allá del chavismo y de la oposición, en función del país. Quiere decir esto que si eso lo adelantamos de cara a lo que tenemos por delante y construimos a futuro un país de iguales, un país de oportunidades, un país inclusivo en el nombre de Dios, abriendo esa primera brecha que nos permite la nueva Asamblea Nacional, que debe ser una asamblea para unir, no una asamblea para perseguir, una asamblea para concertar, no para la confrontación y la pelea, una asamblea que le busque soluciones a los problemas de la gente, una asamblea nacional que se atreva de verdad a reinstitucionalizar el Estado para generar la confianza que aspiramos los venezolanos y así recuperar el aparato productivo con inversiones que se correspondan con las grandes expectativas del país. Vamos a ir variando aquí con la participación de la audiencia también, que hay muchísimas, Henry. Aquí dice Luis Sarmiento, Henry Falcón no me genera confianza, ¿no será la carta debajo de la manga que tiene el chavismo? Claro. Nosotros hemos mantenido una línea de conducta. Yo no repito como loro lo que dicen otros, porque dejo de tener personalidad y criterio. He dicho, cuando nosotros nos acostumbramos a repetir los criterios de otros, nos convertimos en esclavos y no en verdaderos dirigentes. Henry Falcón es la representación política de la llamada tercera vía, dice Ángel González. Nosotros somos, digamos, el concurso de la mayoría en el pensamiento que habilitamos la racionalidad, la lógica y el sentido común para convocar al gran encuentro, a la reconciliación que nos permita construir la paz de nuestro país. Allí nos inscribimos con nuestras posturas adversarios al gobierno, de oposición, pero con posición. Del Valle Caracas, Hidrocapital, el pueblo revolucionario chavista y antiimperialista de los barrios del Valle tiene días sin agua. Ajá. Fíjate, eso es un problema, Vladimir, que está en puertas, ¿no? Y yo en una oportunidad le hice esa salvedad al Ejecutivo Nacional, en la persona de un alto funcionario. No es solamente los cortes de luz,
Hay urbanizaciones y barrios que se va la luz hasta 5 veces al día, incluso cortes de 5 y 6 horas. Lo mismo las colas para el gas, lo mismo la cola para la medicina, problemas con los insumos, con los autopartes, los insumos para la construcción y el problema del agua. Todos los componentes para garantizar la potabilización y la distribución de agua en nuestro país son importados. Son importados. Aquí se quema una bomba y no las hay en el mercado. Bombas, motores, transformadores, cables, químicos, todo eso es importado. Y no se han tomado previsiones y la gente puede aguantar 3 días sin luz. La gente no aguanta 3, 4 días sin agua. Falcón es muy guabinoso, dice Carlos David. Tiene que ser más frontal, echa para un lado y para el otro. Con este gobierno no hay paz. No es así, no es así. Ese es el error. Creer que Venezuela es en blanco y negro. La polarización que nos ha hecho mucho daño. El odio, la separación. Yo soy de este sector y confronto al otro. No, la mayoría, si no revisen los estudios de opinión, la mayoría del país reclama diálogo, reclama encuentro. Nosotros somos hermanos, hijos de Bolívar, hijos de Dios. ¿Cómo es posible que nos sentemos más allá de las fronteras y no seamos capaces de reconocernos, de respetarnos y sentarnos para buscarle solución a los problemas que nos afectan hoy a nosotros, pero que van a afectar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Esas son algunas veces posturas extremistas, irresponsables y además de extremistas, irresponsables, posturas irracionales. Decía en días recientes Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, que uno de sus principales adversarios que había que derrotar internamente al sectarismo. ¿Tiene ese mismo mal la oposición? ¿Qué otro mal le observas tú a la oposición venezolana? ¿Otro problema? Bueno, nuestro peor enemigo es el sectarismo y el triunfalismo, Vladimir. Subestimar al adversario es un error. Un adversario con capacidad, con mucha capacidad. Y nosotros cuando alguien en un estado me decía, no, porque ese chavista, ese sectarismo nos hace mucho daño un poco. Ese chavista es también venezolano. Con ese chavista tenemos que hablar. Con ese chavista debemos contar. Muchos hoy que han comulgado con el gobierno y que han compartido una visión política, hoy también padecen los rigores de la crisis. Y allí es donde no se puede imponer el sectarismo. Aquel porque viene del chavismo. Yo no me arrepiento, jamás me arrepentiré de mis orígenes. Yo concursé con una visión de país. Y cuando diferí de ella, me retiré con respeto. Nadie puede negar que a Chávez hoy hay que reconocerle también sus virtudes. Sería mezquino no hacerlo. Visibilizó a los pobres, abrió espacios de participación, les dio protagonismo. Señor gobernador, ¿qué es para usted el socialismo del siglo XXI? El socialismo del siglo XXI para mí es un modelo que colapsó, que desfasó y que sin duda alguna queda demostrado con el fracaso de las políticas económicas y la necesidad de reinventarse en función de resolver los grandes desequilibrios sociales en los que nos encontramos hoy los venezolanos. Saludos, Henry. Mucha gente espera que usted se postule como presidente. ¿Cómo solucionaría el problema de la escasez, Pedro Díaz? Primero, Vladimir, no yo, porque no se trata de un hombre. Aquí no se trata de un Mesías, de un salvador del país. Aquí se trata de un equipo. Un diálogo, decía yo, económico, no solo con los actores del sector producción, del comercio y de los servicios, el respeto a la propiedad privada, el respeto a la inversión, la necesidad de reducir el gasto público, políticas que de alguna manera aborden el problema de la diversidad de la tasa de cambio, que genera no solamente incertidumbre, Vladimir, que genera desequilibrios hasta en la bodega de los barrios, rescatar el valor del bolívar y por supuesto una política de subsidios para los sectores más pobres. No lo he planteado yo, no es Henry Falcón, lo han dicho economistas reconocidos. Un país donde en plena crisis todo lo regalamos, hasta los dólares se han regalado en este país. Se regalan dólares, se regala la electricidad, se regala la gasolina. Néstor Solórzano, Henry, explica la diferencia del socialismo al progresismo. Progresismo, primero, no persigue la iniciativa privada. El progresismo plantea la reconciliación sobre la base de la solidaridad. El progresismo es igualdad. Y si usted quiere conocer algo más de progresismo, visite a Lara para que lo conozca en la práctica. La vitrina del progresismo es Lara. Ahora, tú has criticado al gobierno de Maduro porque no se han tomado medidas, por la situación económica. ¿Tú crees que el gobierno de Maduro está a tiempo de dar un giro, el presidente Maduro de dar un giro que pueda corregir los problemas que hay?
Hay dos formas de llegar al desastre, Vladimir. No escuchar a nadie o escuchar a todo el mundo. Hay todavía posibilidades de lograr grandes acuerdos con diversos sectores del país para poder abordar de manera responsable las grandes decisiones que reclama la mayoría. ¿Está en capacidad de hacerlo el presidente Nicolás Maduro? Está en capacidad de hacerlo el gobierno nacional. No solo que está en capacidad de hacerlo, debe tomar grandes decisiones. Por ejemplo, el ajuste del salario mínimo. Nada se hace ajustando el salario mínimo, que incluso es insuficiente frente al costo de la cesta básica. Nada se hace ajustando el salario mínimo hoy, ajustarlo en enero, ajustarlo otra vez en mayo y después en octubre, si lo pulveriza la inflación. Pregúntale al gobernador cómo se comportan los diputados del PSUV Lara. Y dice Richard Rodríguez Diosdado lo que está asustado porque saben que tienen las parlamentarias perdidas. Dígalo ahí, Falcón. Sí, los diputados del PSUV en Lara, los diputados del Consejo Legislativo, desfasados de la realidad. Se presentan recursos para programas sociales, por ejemplo, Vladimir, para personas de la calle, los niegan. Recursos para intervenciones quirúrgicas de los pobres, los niegan. Entonces el doble discurso. Somos socialistas en la palabra, pero no lo practicamos en el ejercicio. Me refiero a los diputados del Consejo Legislativo del Estado Lara, desfasados de la realidad del país. Politizan al extremo el ejercicio que por representación le confirió la mayoría del pueblo, para atenderlos sin que ello implique reconocer a unos y desconocer a otros. Ese no es el país, y mucho menos el Estado que nosotros aspiramos, en el caso particular de Lara. Bueno, muchas gracias, Henry.